Vamos a hablar un poco de economía, nos vamos a meter en la economía del país porque vamos a hablar con Julio Gambina, que dice que no fue una ayuda financiera, fue un negocio porque Estados Unidos ganó dinero. A ver cómo es esto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Acá Damiana y Darío te saludamos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Hola. bien. Lo que hago en esa nota es repetir lo que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué dijo Scott Bessent? Es precisamente eso, que no se trata de una asistencia financiera, sino que hicieron negocios, Pero a que ver, ellos invirtieron Julio, una cantidad de dinero y ganaron plata. pero por supuesto, a ver, Julio, ¿quién puede ser tan inocente de verdad, no? A esta altura de la soirée. De verdad lo digo a todos los que se creen que, Sí. porque la verdad que sería de pavote ser tan inocente de sí. creer que Estados Unidos nos quiere ayudar porque son buenos. Estados Unidos o No, cualquier bueno, otro o sea, país, pero hay gente que cree que sí, claro. que es de copado que lo hace Estados Unidos esto. Sí, Y no sí, primero sí, que no es sí, ningún sí. copado, pero segundo que nadie haría algo si no hay un interés. Porque nadie es amigo, y menos Claro. entre países. Siempre tiene que haber un negocio. Mira, hay una anécdota que yo siempre repito mucho, que hasta incluso no sé si es verdad o no, pero vale. En una reunión, un dirigente vietnamita como era Zhou Enlai, está hablando, de chino, perdón, un dirigente chino, está hablando y está el Che Guevara, y el Che agradece el aporte de China a la Revolución Cubana, un aporte desinteresado, dice el Che. Y la anécdota es que Zhou Enlai, uno de los segundos de Mao, le contesta: no, no es desinteresado. A nosotros nos interesa que la Revolución Cubana tenga Pero éxito. por supuesto. O sea, no sé si la anécdota es real o no, no tiene ninguna importancia, pero es esto que vos decís, siempre hay un interés y en general la población, alguna está más avisada que otra, más informada. Hay mucha desinformación política. Si ustedes escuchan a veces algunas notas que se hacen en la calle, qué opina de esto, qué opina de aquello, hay mucha manipulación de la conciencia social. Yo Por me supuesto. animo a decir que hay mucha gente que cree que es bueno que Argentina se adhiera al grandote del mundo, al grandote del barrio, y el grandote del barrio sería Estados Unidos, porque hoy no aparece otro grandote del barrio que tenga buena prensa. Voy a ponerle apellido: China. Sí, Suponete China o hoy China Rusia. está disputando. Claro. China, pero Rusia no disputa en el mismo nivel que China. China sí le está disputando la Sí, es verdad hegemonía eso. económica, financiera a Estados Unidos. Ahora, en general, no hay una cultura en la Argentina donde una población informada en el nivel de información medio de la Argentina diga: yo quiero potenciar la relación con China. Y muy poca gente en la Argentina Sí. sabe que China es el principal socio comercial de Argentina. Muchas O sea, discusiones en base a eso, Julio, es verdad. Cuando uno habla y dice China, todo el mundo dice, no, y yo prefiero Estados Unidos, los chinos no los conozco, siempre claro, tiene mala porque prensa, pero te quería Porque en preguntar, televisión sí, claro, lo que ves en los medios, lo que ves es Hollywood, Netflix ahora, y entonces ellos te dan la imagen de lo que es China, de lo que es Vietnam, de lo que es India. así como en En su momento general, fue no. Rusia, cuando todas las Claro, películas Rusia eran los enemigos y Rusia eran los malos, claro. bueno, y O ahora como los lo es indios China, eran los malos, claro, los cowboys eran los buenos, el claro. ejército norteamericano eran los buenos, los salvadores tocaban la trompetita y venían a salvar, y los indios eran los que mataban a la gente, y por eso en lo que luego llamamos Argentina, el fortín era el límite de defensa de la sociedad blanca para evitar que los pampas nos invadan. Entonces se genera un clima de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es una construcción ideológico-política. Eh, Y en esto pasa eso. Ujú. Y Julio, ¿qué nos conviene más a nosotros como país? Lo que nos, O los dos nos es van a buena, es quitar buena. recursos nacionales, No, no, no. recursos No, no, naturales, digo. la pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena y creo que es un tema que habría que debatirlo con el conjunto de la sociedad, que es, bueno, ¿qué orden económico-social necesitamos? Primera pregunta: ¿cómo resolveríamos alimentación para toda la población? Eso nos llevaría, por ejemplo, a discutir Sí. que el modelo agrario argentino está pensado para exportar y conseguir dólares, que al final terminan sirviendo para pagar la deuda.
pero la producción agraria argentina no está pensada para alimentar a la población argentina. Hace mucho tiempo, hace 30, 40 años, la producción agraria argentina, el campo en la Argentina, producía trigo y carne, dos bienes que la Argentina, el pueblo argentino consume. Nosotros consumimos pan y consumimos carne, Somos asado. agrícolas ganaderos. Sí, sí, sí. Y una parte se exportaba. Pero hace 40 años el modelo agrario argentino cambió y es un modelo agroexportador. Se produce y se cambió también el tema. Ya no es trigo y carne, sino es principalmente soja y derivados de soja. Entonces la Argentina se transformó de ser un productor de trigo y carne en un productor principal del complejo sojero. Incluso la soja le ganó terreno a la ganadería. Uruguay ha crecido en ganadería mucho más que la Argentina. Son temas muy complejos de organización de la producción. Entonces, hace 40 años, y uno podría ir para más atrás todavía, que no se discute cómo alimentar a la población argentina en su conjunto. Incluso ustedes deben acordarse que en la época de Alfonsín hasta se discutió cómo proveer de milanesas de soja al sistema escolar para que haya alimentación, cuando en general la soja no está pensada para producir alimentos para alimentar a la población argentina, sino que la soja está pensada para exportarla a China, a la India, que interviene como alimento de animales para cambiar la dieta alimentaria en Asia para que puedan tener acceso al consumo de carnes. Por eso alimentan animales. Entonces, ¿qué habría que discutir en la Argentina? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que seguir produciendo para conseguir dólares o hay que producir? Ponerle para exportar, sí, pero sobre todo, ¿cómo hacemos para alimentar a toda la población argentina? Y eso no es solo qué hay que producir, sino que hay que discutir cómo producirlo, dónde hay que producirlo, cómo reestructurar la producción agrícola en la Argentina. Estoy hablando de un solo tema, que es agricultura, pero lo mismo te podría decir para la energía. Suponte, ahora el boom económico de la Argentina es vaca muerta, ¿verdad? Ujú. Ahora, la vaca muerta, en los territorios que se explota vaca muerta, no hay gas natural. No hay ese gas. ¿Quién recibe el gas barato en todo el país? Los sectores más pudientes. Los sectores pobres siguen calefaccionándose, cocinando con garrafa, que es el gas más caro. Y por lo tanto se está produciendo, el debate ahora de esta semana con Techín, tiene que ver con un ducto que va desde Vaca Muerta a San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, para sacar la producción a los barcos licuefactores en el Océano Atlántico y desde ahí exportarlo, y si podemos exportárselo a los europeos que cerraron el ducto con Rusia, mejor. O sea, se está pensando en una energía para producir y exportarla, no una energía para calefaccionar los hogares argentinos, para llevar calidad de vida al pueblo argentino. Ojo, no estoy hablando en contra de la exportación, No, sino pero que estoy Julio, diciendo ahí entra, dónde pones el te acento. quería preguntar, porque justamente eso es lo que siempre nos falta a los argentinos. Nosotros siempre hablamos de urgencias, cada vez más. Claro, Entonces, la claro, urgencia, ¿qué pasa? No te deja pensar, no te deja exacto, reflexionar sobre todo lo que estamos reflexionando ahora, que sería mucho más profundo todavía, lo estamos tocando muy Mm. superficialmente, pero obvio. realmente ese es nuestro problema también. Cada vez la angustia es más grande y el tiempo es menor. Entonces, no podemos nunca reflexionar, sobre todo con estos temas que son muy importantes y es como tenés que empezar a plantear una base. Con esto y con un montón de cosas, como puede pasar con la imputabilidad también y la baja de edad, que son todos Todo, temas que se tienen que claro. charlar de otra manera, y a nosotros todo esto nos trae mal la política, justamente, siempre la política, porque la política lo único que importa es los negociados que tienen entre ellos, y nunca lo que le Es pasa a la que gente. en el fondo, el gran problema de la Argentina es la ausencia de una alternativa política. Cuando digo alternativa política, no estoy hablando de un partido o de los partidos tradicionales, sino de una idea fuerza Claro, que instale un proyecto histórico. Lo voy a decir de otra manera para que se entienda más fácil. El radicalismo no existió hasta que existió,
producto de la Revolución del Parque en 1895. Ahí empezó a pensarse el proyecto radical. Después devino en lo que devino, es otro problema. El peronismo no existía hasta que existió. El 17 de octubre condensó una organización, movilización, reivindicación popular y generó un proyecto político histórico. Bueno, ¿cuáles son las condiciones materiales de la sociedad argentina contemporánea para que haya ese proyecto alternativo? Eso es lo que se está construyendo. Yo digo, todos los miércoles en los jubilados, donde hay jubilados de tradición peronista, radical, progresista, troquista, comunista, diversa. Y hay discusión. No todos los que hablan los miércoles en la plaza dicen lo mismo, pero están todos juntos luchando por las reivindicaciones de los jubilados. Claro. Movimiento de mujeres en la Argentina, que arrancaron, ha cambiado la cultura popular en la Argentina sobre cómo tratar a la mujer. Hace 5 años uno podía hacer en familia o entre amigos un chiste machista y muchos se reían, muy poquitos decían eso está mal. Hoy no lo podés hacer. No. Hay un cambio cultural. Entonces, esos cambios culturales que se expresan en el movimiento feminista, en el movimiento ambiental, en la lucha de los jubilados, en la dinámica de las organizaciones sindicales que hoy están poniendo en evidencia lo que es el desempleo, el industricidio que está perpetrando el gobierno actual. Bueno, ahí tenés las condiciones de deliberación para generar una propuesta política que levante una reorganización económica, política, cultural de la Argentina. Sin esa práctica social popular, a ver, sin la rebelión popular del 2001 no salta por el aire la convertibilidad. Sí. Si vos te pones a pensar y lees lo que se decía antes del 19 y 20 de diciembre del 2001, bueno, la mejor prueba es Chacho Álvarez, vicepresidente de la Nación, en campaña electoral diciendo me arrepiento de no haber votado la convertibilidad. O sea, se daba por sentado que la normalidad era el 1-1. Y era un disparate que había llevado al 21% del desempleo en el 2002, al 57% de la línea de pobreza en la medición que se hizo a fines del 2001. Bueno, era consecuencia de esa trucha y falsa estabilidad. La estabilidad era un valor instalado en la sociedad. Lo que pasa hoy también. ¿Por qué saca el porcentaje de votación que saca Milei? ¿Por qué se festeja la participación en los festivales, sea en Córdoba o ayer en Mar del Plata, Milei? Porque parece que es una cuestión popular, se está incendiando la Patagonia y lo tenés a Milei en un escenario en Mar del Plata o recorriendo la calle Güemes y aplaudido por sectores medios con capacidad de veraneo en Mar del Plata. Bueno, porque hay un clima de época donde se sobresale mucho más eso que estos otros lugares de búsqueda de alternativa política, que son las asambleas de los trabajadores despedidos, que son la dinámica de las luchas de los jubilados, los movimientos feministas. Porque todo eso se emparenta con algo pasado que no quiere que una gran cantidad de personas no quieren que vuelva, y entonces me parece que ahí está la lectura. Por eso digo lo nuevo. Sí. Tiene que surgir una alternativa política que de nuevo nos entusiasme. Yo lo digo de otra manera. Quienes vivimos el 2001, 2002, nos generó entusiasmo. Asambleas populares en los barrios, empresas recuperadas que le daban perspectiva a trabajadores que no tenían destino y se animaron a gestionar sus empresas. O sea, y hubo un clima de época, e incluso no solo en Argentina, sino en América Latina. Te entusiasmabas con los procesos que había en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil. Se generó un clima en América Latina donde todo parecía que las soluciones estaban a la vuelta de la esquina. Bueno, hubo entusiasmo. Después hubo problemas que no avanzó esa situación y hay que analizarlo. Pero es muy importante que se genere un clima muchas en la macanas sociedad. también, ¿no? Muchas macanas también. Obvio. Muchísimas macanas también. Pero es la experiencia social. Yo te quiero llevar bien atrás para que sea más fácil. No cometió macanas San Martín, no cometió macanas Belgrano. Sí, no pero cometieron macanas, pero no lo compararía con eso. No. Me parece que son personajes pensá, de nuestra historia que me parece que no están ni cerca de ser lo que hicieron los políticos acá. No, pero ojo, que también hay que ver todas las contradicciones de la época, porque también tenemos una visión edulcorada que nos dieron de la historia, y en realidad la disputa política existió en mayo, existió en el proceso de organización nacional, Sin dudas. existió en toda la historia argentina. Sin Lo que dudas. pasa es que en general no conocemos
esos entretelones del debate político. Y yo creo que, mira, la política es muy importante. Milei ahora acaba de decir en Davos la muerte, la muerte de la política, hablando de Maquiavelo. Yo creo que la mayoría de los analistas No no saben quién es entendieron lo que Maquiavelo. Milei quiso. Sí, No, sí. ponele que sepan, porque ahora vos vas a internet y rápidamente te dice quién es. Fundador de la ciencia política en el mundo. Pero él no estaba hablando de la muerte del personaje, estaba hablando. Milei se siente que es un innovador de la política mundial, no de Sí. la Argentina. Muchas veces se lo pone como subordinado a Trump. Milei se subordina en el poder económico de Estados Unidos, pero él imagina que tiene la capacidad de dar un discurso distinto. Pensá que el discurso de Davos de Milei, subestimado en general, Jeff Bezos, el titular de Amazon, dijo: por fin hay un político que dice lo que hay que decir. No, no, pero Y lo que... ¿puedo ¿Me decir entendés lo esto? que Sí, digo? sí, no, Julio, pero totalmente yo creo que Milei en eso es muy astuto también. Creo que también se pliega a Total. eso, me parece como que es algo que siente y que realmente de la única manera que lo puedes expresar de esa manera es sintiéndolo y teniéndolo incorporado, pero sin dudas está Así es. diciendo algo que no mucha gente se anima a decirlo de la manera. Compró o se puso un traje que le permite decir cualquier tipo de estas cosas y que realmente es Exacto. algo que otras personas con una temperatura media, por decirlo de una manera elegante, Sí, sí. no se animan a decir, porque me parece que hay una cuestión de cordialidad o de, vamos a decirlo, Claro, polite, para ser polite, polite, diplomático, para exactamente, decirlo, en donde diplomático. no se Sí, sí. juegan esas fichas. Acá me parece que es Por eso cuando hay que animarse, es por el eso hay que jugador que pone animarse a decir todo a cosas, un pleno. claro, por eso hay que animarse a decir cosas distintas, y por eso yo me Claro. animo a Claro. decir, bueno, quizás es un tiempo histórico para repensar, rediscutir la Argentina en total. No se trata de discutir si la licitación había que dársela a Techín o no dársela a Techín. No, no, hay que discutir cuál es el modelo industrial, y discutir cuál es el modelo industrial o el modelo agrario, es decir, qué tiene que producir la Argentina y para quién tiene que producirlo y cómo tiene Sí. que ¿Qué producirlo. nos Entonces conviene? ahí te Claro. lleva ¿Qué nos que conviene? no se trata de inversiones chinas o de inversiones estadounidenses, sino de, bueno, acá en Argentina hay una cantidad de desempleo muy fuerte, hay trabajo irregular, prácticamente el 50% de los trabajadores están en situación irregular. Hay un drama con esto de la informalidad laboral, de los trabajadores de plataforma que cada vez se venden por menos precio, cada vez cobran menos los uberizados, digo uberizados en términos generales, porque la competencia de los pedaleros de Rappi, Pedido Ya o lo que sea, es que cada vez ganan menos, cada vez más explotados y se deteriora la condición de vida en Argentina. Bueno, ¿por qué no discutimos transformar la economía argentina en una economía comunitaria, solidaria, autogestionaria? Porque yo incluso como profesor de economía política siempre recuerdo que Adam Smith, el primer sistematizador de la economía política, señala que el capital es trabajo acumulado. Por lo tanto, el capital no es dinero, sino que el capital es trabajo acumulado. Lo que hace falta es trabajo, poner a trabajar a la gente que trabaja. Y Argentina tiene una capacidad de trabajo espectacular, que no es trabajo regularizado, que no es trabajo asalariado, pero el trabajo, incluso veamos el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidado, que es un trabajo gratuito, cuidado de los niños, cuidado de la familia, cuidado de los adultos, todo el trabajo comunitario que hay en la Argentina, que es un trabajo gratuito, desde los comedores que hay por todo el país a múltiples formas de trabajo que se hacen en cooperadoras, en cooperativas, en ámbitos de acumulación social importante. Bueno, hay que ponerle fichas a todo eso y transformarlo en una organización colectiva. Claro, eso es confrontar con la lógica del capitalismo, que como bien decís vos, lo que plantea el capitalismo es, bueno, ahora hay que resolver los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario, con los Claro. acreedores Claro. externos, la próxima Julio. licitación, esto, Mm. aquello, lo otro. Julio, igual hay una tendencia en Latinoamérica un poco o en el mundo a que por ahí el tema político económico alineado hacia la derecha esté como más presente. Por ejemplo, en Chile, con Kast electo también plantea, Claro. ¿no?
Es como una tendencia más Claro. capitalista la que hay ahora. También un Pero poco, tal vez ahí por eso es el éxito del presidente que tenemos, ¿no? Entre sí, otras cosas. pero también ahí vuelvo a lo que mismo decían ustedes recién, Mm, los errores cometidos. Por ejemplo, te doy uno para que me entiendan de qué hablo. sí. En el 2007, 7 presidentes en diciembre, cuando se cambiaba la presidencia de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, 7 presidentes se pronunciaron, firmaron un acta para construir el Banco del Sur. 2007. Ujú. Y nunca pusieron la plata ni se empujaron para desarrollarlo. Dos grandes obstáculos. Brasil tenía su propio Banco Nacional de Desarrollo, que tenía más plata con la que se había pensado el Banco del Sur, y Argentina, que fue el territorio donde se firmó, nunca lo empujó. Entonces, América Latina, el ministro de Economía de Evo Morales, luego presidente de Bolivia, propuso que en el Banco del Sur se depositaran las reservas internacionales de todos los países. Claro, lo decía desde Bolivia. Y Brasil o Argentina, que tenían las reservas internacionales más importantes en esa época, de los que trabajaban en el Banco del Sur, no siguieron esa recomendación, siguieron depositando sus reservas en el sistema financiero mundial, dominado por Wall Street, por la City de Londres, por los grandes territorios de las finanzas mundiales. O sea que se han cometido errores y América Latina perdió una oportunidad histórica, fenomenal, en la primera década del siglo XXI, donde incluso, recordemos, Chávez había propuesto Petroamérica. Claro, Argentina tenía la YPF privatizada en esa época, todavía no estaba el proceso de estatización parcial de YPF. Pero bueno, ha habido propuestas que no pudimos materializarlas. Hay proyectos, así como San Martín y Bolívar plantearon el proyecto de la Patria Grande y fue derrotado. Y en general yo no escucho a muchos historiadores decir que se habla muy bien de San Martín, se habla muy bien de Bolívar, pero no se dice que el proyecto de la Patria Grande no fue el que se consolidó, fueron derrotados. Sí. Y bueno, algo pasó también en este último tiempo, que había muchas ideas, nueva arquitectura financiera, empresas gran nacionales de América Latina, desarrollos de petroenergía, de Es Petroamérica, interesante, de pará, te puedo alimentos preguntar, Julio, articulados. Sí, por qué crees sí. que el proyecto de San Martín y Bolívar no tiene... Porque, ¿Por qué porque crees? se burocratiza la política, porque hasta te podría dar anécdotas concretas de reuniones en varios países de América Latina donde los presidentes acordaban avanzar en tales temas y luego los funcionarios de las áreas económicas, los tecnócratas, los burócratas decían, no, esto no se puede hacer. Por ejemplo, el intercambio de los países en moneda local. Todos los países terminan buscando dólares, quieren tener dólares. Alguna vez para romper la hegemonía del dólar tenés que renegar del dólar, tenés que ir a intercambiar con Bolivia, con Brasil. Argentina tiene un sistema de pagos multilateral con Brasil para que las exportaciones se compensen en el real o en pesos argentinos, pero no se estimula, no se desarrolla, no se alienta, eso se termina compensando en dólares, o sea, siempre terminás cayendo en el dólar. El tema es la participación popular en la toma de decisiones. Una gran ausencia política, incluso en la experiencia del socialismo del siglo XX, la Unión Soviética como gran experiencia, el gran problema fue la participación popular. Vos pensás en el que se desarticuló de la noche a la mañana sin ningún nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque el nivel de participación popular en la toma de decisiones era relativamente bajo. Ujú. Y vale para discutir, cuando planteamos la novedad, hay que animarse a que los errores lo cometa la participación popular. Hay que tomar decisiones. Por ejemplo, una buena idea fue en la década del 80, 90, en Porto Alegre se planteó el presupuesto participativo para procesos de inversión en obra pública. Bueno, se cometieron errores, pero es la sociedad la que decide y avanza. Y lamentablemente eso se discontinuó. Mirá, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que se construyó en ese tiempo histórico, dice que el presupuesto de la ciudad será participativo. Nunca, desde que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, existe como tal, nunca se puso en discusión participativamente a la sociedad el presupuesto. Lo termina aprobando, lo Sí, presenta el Poder claro. Ejecutivo, lo aprueba la legislatura, pero no se animan los políticos, de cualquier nivel, sin perjuicio de que desde el 2007 la derecha gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso es otro, no es un tema menor.
pero no hay una propuesta política que plantee la participación popular en la toma de decisiones. Digamos, presupuesto de la Argentina, si querés. Bueno, a ver, discutamos de dónde sale, cómo se gasta y de dónde salen los recursos. Totalmente. Julio. ¿Quién paga Sí. al Estado? Hoy te digo, el 30% de la recaudación es el IVA. Y el IVA lo paga el rico y el pobre. Sí, otro, Vamos al supermercado juntos. Sí, otro delirio que habría que revisar también, el IVA. El IVA es una locura. Bueno, Por eso. pero por eso digo, pero hay que decir a la sociedad, bueno, muchachos, ¿quién paga? Sí. Rápidamente yo te digo, hay que hacerle pagar a los ricos. Bueno, para hacerle pagar a los ricos... Que lo bajen el impuesto, porque el impuesto ese fue un invento que fue transitorio y terminó quedando para siempre. Que pero si lo bajás, ¿de dónde subís? Tiene que subir el impuesto a los ricos, que son los que tienen. Bueno, ¿cómo? Tenés que tener poder político. Sí, por supuesto. Por eso es una cuestión, lo de fondo, ideas de reestructurar la Argentina, o América Latina, o el mundo, hay. El tema es que hay que tener poder político. Y como decían ustedes recién, claro, este es un momento de ofensiva de la ultraderecha. Trump en primer lugar, Orbán en Europa, Milei en Argentina, ahora se le va a sumar Kast cuando asuma en Chile y por supuesto, bueno, El Salvador, y este año hay elecciones en Colombia y en Brasil. Ojo, Veremos qué pasa. Julio, me tengo que ir al informativo. La verdad que es muy interesante hablar con vos y me quedaría mucho más tiempo, pero tengo que ir al informativo, así que te agradecemos mucho tu tiempo y seguramente volvamos a conectar en algún momento no muy lejos. Así que te agradecemos mucho. Un gustazo como siempre. Un abrazo hasta grande. Cualquier momento. Abrazo. Chau, chau. Julio Gambina, economista, charlando de economía y de muchas cosas más.